Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy vamos a tener la última clase de el curso de hermenéutica. Vamos a estudiar el tema número 6 y el tema número 7. Entonces voy a pedir a Omar Salazar que él tenga una oración para iniciar. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite compartir y aprender de tu palabra. Gracias porque hoy es un día más para nosotros estudiar sobre y aprender sobre la hermenéutica. Y te damos gracias porque sabemos que cada día queremos prepararnos. Te pedimos que nos dé sabiduría para comprender también a nuestros hermanos de azar, para que puedan instruirnos. Y te pido que nos sigas ayudando y más con la herramienta para servir a tu obra. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a compartir la guía que está en Word, en buen PDF, pero para que podamos ayudarnos en eso. Ok. Este es la lección 6, estudio de un pasaje bíblico. Entonces, este, como la lección anterior fue los métodos de estudio bíblico, entonces hay una hoja de exégesis eh, que nos ayuda para que podamos am, a estudiar el pasaje bíblico o para usar los métodos de estudio bíblico en el estudio de un pasaje bíblico. Entonces, el pasaje seleccionado como ejemplo es Joel capítulo 1, versículo 1 al 3. Y yo voy a pedir que uno de ustedes pueda leer Joel 1, 1 al 3. Que uno de ustedes me ayude a leer Joel 1, 1 al 3. Del 1 al 3. Ujú. Bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como un subtítulo: Devastación de la tierra por la langosta. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Ok. Entonces, Amén. tomando en cuenta este texto, ¿verdad? Ah, hay un título, ¿verdad? Se escoge un título que es Joel, el recipiente de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, el primer método de estudio es el método teológico. Y en el método teológico es cómo se identifica al Dios verdadero en Joel 1:1 o Joel 1 al 3. Entonces, ahí dice, el título es Yahvé o Jehová, palabra de Jehová, ¿verdad? Entonces, el Dios que habla es el Dios, es Jehová o Yahvé, el Dios que actúa según su santidad, justicia y compasión. Entonces, lo único que se habla allí, o sea, en esos tres versículos es, se presenta a Dios como Jehová,
y como el Dios que habla, porque dice palabra de Jehová. ¿Ok? En el método crítico, entonces, no hay variación significante en los manuscritos, es decir, no hay tanto en los manuscritos, en la traducción del texto, no hay variación, como sucede en algunos casos que hay versículos que sí están, hay otros que no están. En cambio, aquí, lo que está en el texto alejandrino está en el texto sinaítico, entonces, y en los manuscritos más antiguos no hay ninguna variación. Muchas de las diferencias surgen en cuanto al tiempo cuando fue escrito. Se refiere a una plaga de langosta en el siglo IX, la invasión es del siglo VIII o la invasión de Babilonia en el siglo VI. Entonces, ¿a qué se refiere a la invasión de langosta? Por lo último que dice ahí, la invasión de Babilonia en el siglo VI, se refiere a la invasión de Babilonia fue en el siglo VI porque fue en el año 600, 587 86, que fue la caída del reino de Judá por medio de Babilonia. Y también se le dice bueno, es esa parte. El método inductivo. Hay textos de referencia en otro texto de referencia está Deuteronomio 4:7 que dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni aparten de su corazón mientras vivan, cuéntesela a sus hijos y a sus nietos. Entonces son textos de referencia o textos parecidos a el texto de Joel 1:1 al 3. Deuteronomio 6:7. Incúlquensela continuamente a sus hijos, háblenle de ella cuando estés en su casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese es Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 32 dice, recuerda los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado, pídele a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen. Salmo 78:1 al 3. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Hechos 2:39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llama. Entonces, en el método inductivo, nosotros tenemos la responsabilidad o tenemos no es la tarea de encontrar textos de referencia, textos que se asemejen a el texto base que estamos estudiando, que en ese caso es Joel capítulo 1, versículo 1 al 3. En la explicación de datos importante, que es parte también del método inductivo, en la explicación de datos importantes vemos palabras importantes, la palabra Señor o Yahvé, Joel, que significa Jehová es Dios, Petuel, que es el padre de Joel, a los ancianos, que eran los líderes del pueblo o los padres que transmiten la sabiduría de una generación a otra. Los hijos se refiere a los hijos biológicos y cuéntese lo que es un imperativo. Anotaciones más gramaticales, hay imperativos que es oigan, presten atención y cuéntenselo. En los métodos de traducción, para ver si hay alguna diferencia entre la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, en vez de padre, se dice antepasados. Género literario es entonces una narración histórica y profética. El autor y los oyentes originales, Joel, siglo antes de Cristo o antes de la primera cautividad. El contexto cultural, una invasión de langosta. El contexto histórico,
esto sucedió o este escrito es antes de la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Contexto bíblico, un tiempo donde la gente y sus líderes deben arrepentirse. Título y tema del pasado, Joel, el recipiente de la palabra de Dios. Entonces, estas dos cosas, los textos de referencia y estos datos importantes son los que forman el método de estudio inductivo. Luego viene el método exposicional, que es una observación sobre cada versículo. Entonces, en el versículo 1, Joel recibe la palabra de Dios. Joel es un profeta verdadero, siendo que él recibe la palabra de Dios, no presenta su opinión como la palabra de Dios, es decir, no su propia opinión, sino es la palabra de Dios. En el versículo 2, el profeta llama a los líderes y al pueblo, habitante, en Nueva Versión Internacional, Reina Valera, moradores, a considerar en serio lo que está pasando, una invasión de langosta. Lo que aprendió de el versículo 3, lo que ha aprendido los ancianos y los padres deben ser comunicados a las otras generaciones, a los hijos de los hijos y a otros. Que ahí se muestran como cuatro generaciones. Por eso la profecía está escrita para que pueda compartirse de generación a generación. En el método literario, que es formular una estructura temática del pasaje, el versículo 1 es una introducción. Es muy breve y no le presta mucha atención a la persona de Joel ni a su posición en el pueblo de Dios, sino que presta atención más a la palabra de Dios. Es una persona histórica, siendo que tiene un padre que se menciona a su padre, que es Petuel. El versículo 1 y 2 es la introducción al primer mensaje de cuatro mensajes que hay en el libro, que el primer mensaje está en el capítulo 1, versículo 2 al 20, el segundo mensaje en el capítulo 2 del 1 al 17, el tercer mensaje en el capítulo 2, versículo 18 al 32, y el capítulo 3, el cuarto mensaje, el capítulo 3, versículo 1 al 21. En el método analítico, entonces la verdad es el verdadero padre, el verdadero profeta recibe la palabra de Dios. La antítesis es cualquier persona puede ser profeta y hablar en el nombre de Dios. Es lo contrario a la verdad principal. El evangelio, lo que nos dice el evangelio, la síntesis es todos los cristianos pueden ser profetas o son testigos de Cristo y de sus obras. Y la idolatría es, o el sincretismo es un cristiano que habla en contra de la Biblia. Entonces, ese es usar el método analítico en el estudio de estos tres temas. Método existencial, sí hemos tenido hemos tenido experiencias que necesitan una explicación teológica o bíblica. Entonces, bueno, nosotros sabemos que así como el Señor habló primero como el Señor habló al profeta Joel, el Señor nos habla también a nosotros y las palabras que recibimos del Señor, entonces tenemos que compartirlas con las nuevas generaciones, o como dice segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El método doctrinal. La iglesia acepta el libro de Joel como parte del canon. La iglesia recibe la profecía de Joel como auténtica. La iglesia tiene ancianos prevísteros en el Nuevo Testamento para recibir la palabra de Dios. La iglesia reconoce la función profética para la iglesia y la sociedad. La iglesia debe responder a los desastres nacionales en oración y arrepentimiento. Entonces, eso es como parte doctrinal que uno puede ver lo que cree la iglesia o la posición de la iglesia frente a estos tres textos bíblicos.
El método contextual es que recuerden que el contexto de un versículo es su párrafo o su capítulo, el contexto de un capítulo es su libro y el contexto del libro son su parte, si es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el contexto de ellos es toda la Biblia. Entonces, en el método contextual, vamos a ver ese pasaje que nosotros leímos, aparece en otra parte de la Biblia. Entonces ahí vemos que hay una relación entre la introducción de Joel 1 al 3 con la introducción de Pedro sobre el Pentecostés en Hechos 2:17. Porque aunque no son realmente estos los versículos citados, sin embargo, Pedro en su sermón cita la profecía de Joel. Esto es lo que está escrito por el profeta Joel, nos dice en Hechos 2:17, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y bueno, ustedes conocen ese texto bíblico. Y también la introducción de Pedro sobre Pentecostés y la experiencia de la familia cristiana hoy en día. Y si ustedes se dan cuenta, en uno de los textos de referencia está ese donde dice, y esta promesa es para vuestros hijos, para todos los que están cerca, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Así como aquí se dice, tienes que en el versículo 2 o 3 tienes que compartir esta palabra con los hijos y con los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. En el método ministerial y misional, el ministerio de Joel es ser mensajero y profeta. Sus profecías son mencionadas y cumplidas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se ve en Joel 2:32 y se ve en Hechos 2:21, ¿verdad? El método devocional, oración y alabanza a Dios, oración y acción. Alabanza. Alabado sea Dios porque Dios nos habla, así como dice palabra de Dios al profeta Joel. Bueno, Dios nos habla, alabado sea el Señor porque Él nos habla. Confesión de pecado, confieso que no siempre oigo la palabra de Dios, que no siempre, bueno, ese es una confesión que uno saca al estudiar ese texto de la Biblia. Entonces, usted puede hacer cualquier otra confesión, ¿no? Reconozco que confieso que no oigo la palabra de Dios. O otro puede decir, confieso que no he enseñado la palabra de Dios a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi familia, ¿verdad? Peticiones especiales. Ayúdame, Señor, a oír tu palabra por medio de la Biblia sobre lo que está pasando en la iglesia, en mi vida y en el mundo. Acción de gracia. Doy gracias a Dios porque Dios nos habla en medio de situaciones difíciles. Todo este método devocional o todas estas cosas se extraen de el pasaje que uno está leyendo. Enseñanza. Ese quizá no está en la hoja que yo les mandé, pero son cosas adicionales que nosotros podemos tomar, como la palabra de Dios es para nosotros y nuestros hijos. En primer lugar, la palabra de Dios viene de Dios. La palabra debe ser revelada por Dios. El profeta verdadero representa la palabra de Dios, no su propia palabra. Dos, la palabra de Dios nos habla de nuestra situación alarmante. El uso del imperativo 3 veces muestra que hay una emergencia nacional. Oí, prestar atención, contarlo. Parte del remedio es escuchar la palabra de Dios y comunicársela a los demás. La palabra de Dios, en tercer lugar, debe ser comunicada de generación en generación. Esta profecía no es solo para los que sufrieron la invasión de langosta, sino hay un principio para hoy día también. Por eso el mensaje debe ser comunicado de una generación a otra. Entonces, prácticamente este es como preparar un mensaje bíblico, o sea, las enseñanzas del tema. Anotaciones adicionales sobre el estudio exegético, que sería el círculo hermenéutico, la interpretación y Dios. El Dios identificado en 1:1 es Yahvé, el mismo que se manifestó a Moisés en la zarza. El nombre de Joel es Yahvé es Dios. Este Dios tiene la capacidad de comunicarse con su pueblo sobre una emergencia religiosa y nacional.
La interpretación y la revelación. Joel recibe una profecía, o sea, un mensaje de parte de Dios. La profecía no es particular, sino comunal e intergeneracional. Hay un mensaje para nosotros en esta profecía. La interpretación en la Biblia, la profecía de Joel es parte de los profetas menores, o sea, de las profecías más cortas. La interpretación y el evangelio es expresado fuertemente. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento para que eviten la plena ira de Dios, como es expresado en la invasión de las langostas. La interpretación y el corazón humano, el uso de los imperativos alarmantes es para penetrar en la conciencia del pueblo de Dios. El uso de los argumentos racionales de considerar lo que está pasando y lo que había pasado en la historia es una apelación a la memoria colectiva del pueblo y su facultad de razón. La interpretación y el contexto. El contexto no da fecha. La referencia de Jerusalén y Judea, la mención de los enemigos del pueblo de Dios, la semejanza a otros profetas preexilio o antes del exilio nos ayudan a concluir que lo más antiguo sería el reinado de Joás y lo más temprano es antes del exilio de Judea. Es decir, que en ese tiempo que se vive esta situación. La interpretación y la gloria de Dios, Dios es glorificado en revelar su voluntad al pueblo de Dios y llamarle a escuchar este mensaje tan importante. Anotaciones adicionales en los comentarios. Entonces, es como una bibliografía de qué se usó, que el autor usó para poder hacer este estudio. Entonces, este es un ejemplo de cómo hacer, cómo usar los métodos de estudio bíblico para poder hacer el estudio de un texto o un párrafo o en particular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no necesita escribir 50 páginas sobre esto, sino que al hacer esto, entonces se toman las cosas más importantes, se presenta. Imagínense que usted haga eso, ese es Joel capítulo 1, versículo 1 al 3. Pero entonces imagínense que usted va a hacerlo entonces Joel capítulo 1 del 3 al 6 o del 3 al 8 del 3 al 10 y luego usted va a ir Joel capítulo 2 y usted lo va a hacer en todo el libro de Joel. La idea es que usted pueda familiarizarse con esta hoja de estudio bíblico y esto le pueda servir de una herramienta para que usted pueda tener un estudio bíblico más profundo y mucho más provechoso en su preparación y en lo que usted puede enseñar. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerlo. Eh, Emanuel Azar, y en relación a el método analítico como tal, ¿qué podemos ampliar un poquito más? ¿Dónde lo se puede usar o con quién se puede usar? Cuando se habla de una hoja de estudio bíblico, o sea, estudio bíblico, ese es un estudio personal. Eso no es, o sea, no es lo que, o sea, la idea de esto es para mí. Esa es mi hoja de estudio bíblico personal. Eso esta es una cosa. La comunicación a las demás personas no necesariamente tiene que ser, o sea, esta es mi materia prima, este es lo que yo tengo, esto es lo mío, esta es mi preparación. Eh, yo voy a predicar Joel 1 al 3. Entonces, si yo voy a predicarlo, este, posiblemente yo uso como base, este, las tres enseñanzas que están ahí. La palabra de Dios, que es lo último. La palabra de Dios es para nosotros y para nuestros hijos. La palabra de Dios viene de Dios, la palabra de Dios nos habla de nuestra situación alarmante y en tercer lugar, la palabra de Dios debe ser comunicada de generación en generación. Y los demás datos, las demás cosas que yo aprendí durante el estudio, me van a ayudar, entonces van a ser como
Este es como mi estructura y las demás cosas que yo aprendí. Entonces, que voy a ver qué es lo necesario, qué es lo que el Señor me ha llamado a comunicar y lo que debo comunicar a ver. Ok, ¿alguien más? Ya. Entiendo, pastor, que este ejemplo de esta hoja nos sirve como para hacer una preparación de un momento determinado que se vaya, que nosotros tengamos que preparar una predicación, pues es algo como personal, como usted mismo lo acaba de decir, pues. Lo otro que quería preguntar, entonces es recomendable que nosotros tengamos más de una versión bíblica en el Este, momento en que se vaya que vayamos a hacer este estudio. Primero, esta hoja de estudio bíblico personal. No debe ser exclusivamente cuando uno se va a preparar para predicar, porque si nosotros somos siervos del Señor, ¿verdad? Amén. Este, nosotros, eso debe ser nuestra hoja de estudio personal y no debe ser, yo no voy a decirle que tenga que ser diario, ojalá o Dios quiera que podamos hacerlo diariamente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estudiar la Biblia y hacer una Mm, diferencia en leer la Biblia y estudiar la Biblia. Usted lee un capítulo de la Biblia diario. Yo puedo leer un capítulo de la Biblia diario. Esa es lectura. Pero el estudio ya, usted va a tomar esa hoja de estudio bíblico y usted va a hacerlo. Y la idea es que usted lo vaya haciendo y haciendo hasta que usted pueda hacer hasta una hoja, hasta que usted lo haga de manera hasta diaria, ¿verdad? De repente usted puede mm, hacerlo, voy a empezar a hacer eso, va a hacer un estudio. Así una vez a la semana, ¿verdad? Y lo hace. Y después mm, usted va haciéndolo y luego usted dice, bueno, voy a hacer 2 estudios semanales hasta que ya. algún día usted pueda lograr y hacer un estudio bíblico todos los días, ¿verdad? Amén. Y entonces mañana usted va a tener sus registros. Por aquí tiene los de Joel, por aquí tiene los de Mateo, por aquí tiene los de Hechos, por aquí tiene. Entonces, todo eso, Ya. debemos tenerlo para el día que Dios quiera que nosotros Sí. vamos a predicar, vamos a enseñar. Algunos Mm, no tienen esa responsabilidad de enseñar todos los días o 2 o 3 veces a la semana. Los pastores tenemos responsabilidad a veces de enseñar 3 veces a la semana o tener 3 o 4 estudios, no solamente el del domingo. Pero hay que ese preparación. Y en relación a versiones de la Biblia, bueno, ahí mismo en el método, en uno de los métodos, el método, creo que en uno de los métodos nos habla de que hay que tener, por lo menos, sí. usar la traducción literal, que es la Reina Valera, la traducción de equivalencia dinámica, que es la nueva versión internacional, y una de las versiones modernas, que puede ser la traducción del lenguaje actual, nueva traducción viviente o alguna de las traducciones modernas que tenemos. Ya, Eso es lo ideal. ya. Ahora sí entendí. ¿Alguien más? Bueno, gracias. Ruth, puede ser. También se puede hacer con, por ejemplo, está allí la traducción literal, que es muy bueno, pues, y directamente al griego, la NBI y una que sea actual como la traducción al lenguaje actual. Pero también se podrían usar otras
traducciones, ¿cierto? Como Sí, sí, la NTV, como la Nueva Biblia de las Américas. sí, claro. Lo que pasa es que hay que saber identificar, ¿verdad? Que si va a usar la traducción literal es la Reina Valera y creo que la versión de las Américas entra en la traducción literal, que es traducción hecha del texto sinaítico. Entonces la traducción de la nueva versión internacional, entonces es una traducción de otros manuscritos que son el texto alejandrino. ¿Ve? Entonces, así pues, porque si usa, por ejemplo, la Reina Valera, más la Biblia de las Américas, más la Reina Valera actualizada, o sea, está usando una sola línea que es la traducción literal. Entonces la idea es la traducción literal, la equivalencia dinámica, que es la nueva versión internacional, y una de las versiones modernas, que puede ser las que hemos señalado, las que tú mismo has señalado también en ese sentido. Es la idea. Ah, claro, sí, sí. Disculpe, se me fue eso, Pero pero sí sí, lo puedes usar ideal, la Biblia de las Américas claro, en claro. la traducción literal. No hay ningún problema. Claro, claro. O sea, que lo ideal es usar literal, equivalencia dinámica, que está como entre las dos, y actuales. Ok, sí. Ujú. Sí, sí, perfecto, pastor. Ok, entonces vamos a darle para que tengan el tiempo la lección número 7, que sería cómo preparar la preparación de un mensaje bíblico. Ok. ¿Cómo se van a organizar la hermana Patricia, el pastor Giovanni, Aymán? Y Entonces, arranca el hermano Giovanni arranca. ok. Giovanni Oh, arranca. sí, vamos a darle la introducción entonces, de verdad. Hoy andaba un poquito medio, como quien dice, full, pero vamos a, vamos a darle. Bien, eh, vámonos aquí entonces en este plano. Es decir, como usted había dicho, pastor, realmente vamos a entrar en lo que se denomina, vamos a hacer una introducción a la homilética, pero con la preparación exegética, ¿no? Del mensaje. Y aquí cuando hablamos de esto, yo creo que tenemos que tomar en cuenta este puntico que es importante, es comenzar con una ilustración atractiva. Una de las cosas que nosotros siempre hablamos dentro de nuestra congregación es tener presentaciones que sean atractivas, ¿entiendes? Y usamos mucho lo que son las presentaciones y videos y cosas de esas. Pero ¿por qué? Porque queremos captar desde el principio la intención. Hay un libro que yo lo recomiendo a veces a algunos de los pastores o líderes que van allá. Este es el libro de Amplio y Profundo del pastor Andy Stanley. Y él habla de cómo hacer una introducción, o sea, vamos a ver cómo capturar la atención desde el inicio a la gente, no solamente la música, sino también un video de entrada. Entonces, siempre colocamos esto porque es importante que en el mensaje, por lo menos una conexión emocional, ¿verdad? Entonces, una imagen, como dice, evoca más evoca mucho sentimiento. La imagen habla mucho, ¿entiendes? Mucha gente es muy visual o hay que crear ese espacio. Entonces nosotros, de verdad, yo creo que es muy importante esto de comenzar con una buena introducción, vamos a hacer así, esa conexión. Y entonces eso parece ser que la imagen retiene en cuanto a lo que es una imagen vivida, una anécdota, pero que tenga el espacio para poder introducir lo que es el mensaje o lo que es la base, el fundamento bíblico. Entonces las imágenes ayudan siempre a recordar, siempre se recuerdan esas imágenes vividas. Por lo menos vemos la parte de cuando Jesús habla de las parábolas. Cuando habla de las parábolas, cuando habla acerca dice que viniendo a él, venían muchos y llegaron también los fariseos y los fariseos fueron los que hablaban. Entonces él empieza a hablar en relación a que un hombre tenía 100 ovejas y pierde una.
Y entonces les da la ilustración bien clara. Entonces hace la retención de la mayoría de las personas porque todo el mundo ha perdido siempre algo. Entonces, cuando hablamos de esto, el tercer punto aquí que habla de que tener una introducción no, involucrar a la audiencia. A veces nosotros como bosquejo, por lo menos hemos tenido personas que van a predicar y cuando dentro de la misma iglesia, cuando están más pendientes del bosquejo homilético, de lo que tienen al frente, pierden entonces la audiencia. Entonces lo bueno es que tengan presente eso, por lo menos yo siempre les digo, de una u otra manera, hagan algo. Yo decía, hagan, este, si tú vas a hablar, por lo menos de David, Goliat, ejemplo, trata de ver hasta la película o trata de ver la historia, búscate todo eso. Entonces, aquí ya hablamos de presentar el tema y el texto bíblico. O sea, cuál es el tema, identificar el tema, cuál es el punto central de lo que se va a hablar. Por lo menos ahorita tenemos una serie que se llama Un hombre común, que estamos hablando específicamente de David, pero esta semana, por lo menos, claro, mi esposo estuvo compartiendo lo que era la conexión que tuvo David con Abigail, pero específicamente enfatizó más a Abigail por lo que hizo Abigail en relación al cambio de pensamiento sobre David. Pero para que vean, pero viendo siempre la parte de lo que es identificando el tema de que David, siendo el rey, fue un hombre común y corriente. Ahora, seleccionar el texto, el pasaje bíblico, es lo que va a respaldar siempre el tema. Cuando nosotros aquí vemos eso, nosotros tenemos que estar claros con lo que estamos hablando. Aunque venga una ilustración o una imagen, tiene que estar bien clara con lo del texto. Tiene que estar bien clara con el texto y el tema que se va a compartir. Por eso a veces que nosotros, bueno, en una ilustración se puede perder también la atención del texto o del mensaje bíblico. Pero eso es importante, ¿eh? La línea del bosquejo y la línea hermenéutica, pues, de lo que se está hablando. Ahora, cuando vemos esto, hay que realizar un análisis exegético. Primero tenemos que identificar cuál es el texto y como tal, analizar entonces el contexto histórico, así, el contexto histórico, cultural y literario de lo que se estaba dando. Una de las cosas que nosotros hemos a veces, vamos a decirle, sobrepuesto en nuestras reuniones o por lo menos en el centro de capacitación, ha sido la cultura. Y la cultura, cuando se habla del caso del velo de las damas, no, a nosotros nos llegaban pastores de Luz del Mundo y había facilitadores que no eran de Luz del Mundo. Y cuando llegaba a ese punto, enfatizaban tanto el tema que yo recuerdo una vez que tuve que sacar a un pastor y decirle, mira, ellos están correctos, ellos lo que pasa es que se sujetan a una situación de liderazgo, pero ellos saben eso de la cultura, que eso es algo cultural. ¿Entiendes? Por lo menos el velo en la mujer era algo cultural y era algo de esa época. Entonces tienes que ver para... Entonces, identificar el contexto es importante siempre porque si no, queda algo claro. Cuando nosotros, por lo menos en cuanto a lo que es estudio, hablamos que una regla de interpretación un poquito tradicional, pero que lleva al error, es por lo menos Juan 10:10, cuando dice que vamos a decir, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, cuando dice quién es el ladrón, el diablo. Sin embargo, él no está hablando del diablo. Entonces, yo le digo, mira, usted tiene que leer primero el contexto. Viene a ver, desde arriba está hablando que son los malos maestros que han venido trayendo otra enseñanza y precisamente no es del diablo específicamente. Ahora, tú lo puedes aplicar, que es otra cosa. Entonces, cuando entramos al punto de interpretar el significado, entonces hay que descubrir ese, dice, el significado original del texto porque entonces eso tenemos que, en base al contexto de lo que estamos hablando. Yo le decía la semana pasada, cuando hablamos por lo menos que Jesús decía, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. El aspecto no solamente cultural, sino también geográfico es importante, porque él lo dijo fue en Cesarea de Filipo. Si yo lo hubiese dicho en Jerusalén, era diferente. ¿Por qué diferente? Porque la cultura fenicia o lo que estaba pasando allá en ese momento tenía un contexto en lo que respectaba la puerta del ave. Y son cuestiones que uno va analizando en cuanto a lo que es la enseñanza. Ahora, cuando hablamos de la aplicación hermenéutica, interpretando el texto, tenemos que interpretarlo de manera precisa, o sea, hacer una buena exégesis, no una buena, no, porque si nosotros vamos a meter, entonces lo que estamos haciendo es una exégesis. De eso hemos estado hablando. Ahora,
El otro punto, cuando hablamos acerca de extraer las principales enseñanzas del texto, vamos a decir, primero, identificar las ideas clave, de buscar cuáles son las verdades fundamentales que nos habla el pasaje. Muchas cosas están ahí. Cuando nosotros decimos, en el caso por lo menos Efesios, ¿verdad? Que nos habla acerca de, yo lo compartía días atrás con ustedes como grupo, decíamos por lo menos acerca de la voluntad de Dios, por lo cual él no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, muchas personas se van por la rama, pero la Biblia siempre te va a dar eso. Entonces, hay que buscar esas verdades fundamentales dentro de la palabra de Dios. Esta semana les hablaba acerca de lo que es el pasaje donde se habla del Señor que Dios ama al dador alegre. El asunto es por qué Dios ama al dador alegre y qué es el beneficio que trae una persona cuando da algo, cuál es el beneficio que recibe cuando tú das. Y de eso estábamos hablando que en el mismo texto te dice por qué razón, porque hay dos beneficios, y eso lo vemos en el versículo 12. En el versículo 7 te dice Dios ama al dador alegre, pero en el 12 te dice por qué. Y tenemos que ver cuál es la verdad fundamental de lo que se estaba hablando. Se estaba hablando acerca de lo que Pablo decía, en el sentido de que les hablaba a sus discípulos, a esa iglesia, que estaba claro de que ellos habían sido muy colaboradores, pero que había hablado de ellos y aún se jactaba de ellos, pero que no vaya a ser que cuando manda la gente, esa ofrenda no se hubiese levantado. Entonces, oye, no me vaya a hacer quedar mal, ejemplo, parafraseando un poco. Pero hay que identificar las ideas claves entonces y este punto es reconocer también los principios, encontrar cuáles son las leyes, sobre todo las leyes espirituales que están ahí, que es el fundamento de nuestra vida como cristianos, y realmente cuál es la ética, cómo vamos a estar con eso. Entonces, eso va a traer que es que vamos a analizar cuáles son las aplicaciones que vamos a dar a ese texto en relación de la hermenéutica, ¿verdad? Entonces, debemos determinar cómo se aplica en la vida diaria. Si nosotros entonces tenemos una enseñanza histórica, pero de verdad no tenemos la aplicación a nuestra vida personal, realmente lo que fuimos era un libro de historia. Eso era lo que hicimos. Entonces, en este punto, vamos a hablar un poquito de organizar las enseñanzas en lo que es la estructura, una estructura lógica. Porque el orden lógico de que hablamos es que debemos presentar ideas en secuencia, que no podemos hablar de algo y nos vamos a otro lugar, y es un poquito complicado. ¿Entiendes? Y uno de los puntos, por lo menos, Isaías 46 porque yo anuncio lo por venir desde el principio. Entonces yo decía, porque yo decía, ¿qué es lo que dice? Que no hay otro Dios como yo, pero si hay dioses, sí, sí hay dioses, pero no como Él. ¿Y por qué? Porque Él anuncia lo por venir desde el principio. Entonces hay que presentar las ideas en secuencia, y aquí dice de un flujo natural de pensamiento. Entonces tenemos que estar claros, porque Dios no dice que no hay otros dioses, en el sentido, no hay dioses como Él. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses y lo vemos tanto en la cultura circundante de la Biblia, pero también en la cultura actual. Entonces, eso va a facilitar la comprensión de entender el orden lógico cuando lo hacemos de manera exegética. El segundo punto es este, de los puntos principales. Debemos identificar bien claras las ideas, esas ideas clave, ¿entienden? Entonces, agrupar ideas relacionadas para poder hacer una aplicación en el sentido de hacer una creación, vamos a decir, narrativa que sea coherente, tanto lo que estaba pasando con lo actual. Y bueno, así vamos entonces hablando con la gente y le vamos a hacer una transición, como dice, transiciones suaves, porque a veces que le decimos una cosa a la gente y de manera brusca, y eso afecta más, el mensaje se nos complica. Entonces debemos conectar las ideas con fluidez y dice utilizar frases de transición que de verdad van a conectar a la gente. Entonces evitar esos saltos bruscos, conectarnos con las personas. Bueno, voy a estar aquí un poquito ahí porque yo sé que con el tiempo hay que tomar en cuenta esto, agregar entonces las aplicaciones prácticas para la vida. Entonces, cuando estamos hablando, una de las cosas principales es la transformación personal. Entonces, el crecimiento espiritual de las personas tiene que estar bien definido en una enseñanza, porque nosotros lo que estamos hablando es precisamente una enseñanza espiritual que debe ser manifiesta, claro, en el área personal. Si las personas de manera dicen que son cristianos y levantan las manos, adoran al Señor, pero no hacen otras cosas,
entonces se complica la vida. Por lo menos esta semana nosotros hablábamos, yo le hablaba a la gente, decía, mira, por lo menos el acto de la ofrenda es un acto de adoración, que no está desconectado del culto, del servicio al Señor, y eso eso es como una disciplina espiritual que la gente, pero a medida que pasa el tiempo, la gente va aprendiendo eso. Y eso va a traer esas relaciones positivas, primero con Dios, porque al fin y al cabo, la Biblia, por lo menos en el versículo 7 del capítulo 9 del 2 de Corintios, cuando dice, habla acerca de cada uno de nosotros de cómo propone en el corazón. No dice algunos de nosotros, sino cada uno. Dice, cuando dice cada uno, es que somos cada uno de nosotros. Así que todos tienen la oportunidad de no solamente compartir, no solamente levantar la mano y cantar, sino también traer algo de beneficio y ese es un acto de adoración. No es solamente las canciones suaves, sino que todo es un acto de adoración. Entonces, esas relaciones positivas, primero con Dios y con otros. Entonces, porque a veces que tenemos gente predicando muy bien, pero después que bajan del púlpito, hay gente que dice, no, mejor que quédate allá arriba en el púlpito, pero cuando tú bajas eres otra persona. Nosotros tuvimos una situación con un pastor nuestro, precisamente en Boconó, que hasta mis hijas le tuvieron que decir un día, pero decía, pero pastor, usted es una cosa arriba, pero ¿por qué abajo es diferente? O sea, arriba modula la voz, cambia los gestos, hace las cosas. Y cuando llega es una persona muy diferente, no debería ser genuino. Y eso le afectó un poco al pastor en ese tiempo. Pero el punto es las relaciones tienen que ser positivas. Y el tercero es un servicio a la comunidad. Cuando hablamos de un servicio a la comunidad, yo creo que debemos estar claros en el sentido de que debemos ayudar a todas las personas, a los que necesitan un poco más. Y las decisiones, tenemos que tomar decisiones sabias. Entonces, guiar a las personas a lo que es la sabiduría bíblica. En este sentido, ya entonces vamos a concluir el llamado a la acción. Siempre tenemos que darle una tarea, algo ahí, pero deja la acción en lo que es una inspiración a la acción. Primero, involucramiento personal, como invitar a la audiencia a aplicar las enseñanzas. Es el tiempo de que apliquen la enseñanza y tengan ahí por lo menos un mensaje o un versículo, péguelo allá, medítelo esta semana, vea cómo lo pone en acción y crear ese compromiso con Dios en cuanto a lo que es la motivación de vivir una vida transformada continuamente. Porque para eso es que nosotros estamos tomando parte de la escritura, o sea, el aspecto de la Biblia, eso es. Entonces, esas son acciones concretas, pasos específicos, y yo creo que, bueno, de ahí vamos a estar, como quien dice, haciendo ciertos cambios que va a ayudar a mucha gente. Bueno, yo creo que hasta aquí me trajo el río. No sé si Hermano después. Giovanni, continúe con la presentación, por favor. Y Ajá. usted le da clic porque nosotros estamos aquí complicaditos. ¿Ok? Ok, bueno, está bien. Yo he pensado ahí porque yo decía, bueno, yo lo de la introducción, ustedes siguen ahí. Bueno, pero vamos entonces a seguir Ayman le entonces. pasó la continuidad. Ayman le pasó la Sí, se la continuidad pasé, de la... yo se la pasé a Por los favor, pastores. pásela, Sí, vamos a ver. pásela, por favor. Ok, Usted vamos no- a ese, vamos a seguir aquí en esta línea. Vamos a, Era la 9, creo, la 9, creo, la diapositiva. Después esta de es esa, ¿es la correcto? parte aquí, y cuando hablamos de, Es correcto. Muchas gracias. me hablaba acerca de la preparación de lo que es la acción basada en Eclesiastés 2, pero claro, ese punto le tocaba a Ok, usted, porque realmente yo no es agarré correcto. tanto de Eclesiastés 2. Sin embargo, bueno, yo Bueno, no, no se preocupe. No se ok, preocupe porque si hablo de manera general, ahora me toca a mí hablarlo ah, de manera muy específica. bien, Es decir, lo que el pastor está hablando es de manera general, ajá, básicamente dando unos lineamientos de cómo debe hacerse, ¿ok? Pero ahora nosotros vamos a llevarlo como una práctica y tomamos Eclesiastés 2, ¿ok? Aquí en esta plantilla que estamos viendo, damos como sugerencia algunas consideraciones, algunas disciplinas en las cuales nosotros podemos tomar inclusive antes de hacer la predicación, es decir, de la preparación. Esta disciplina podrían ser la hermenéutica, la exegética, obviamente hay que revisar el contexto histórico y cultural del texto que se está leyendo. A nosotros, al menos nosotros, Ayman y yo, no hemos visto todavía lo que se refiere a la teología bíblica y sistemática. Sin embargo, está aquí como
mencionadas como una de las disciplinas, ¿ok? Y por supuesto la homilética para la predicación. Cabe destacar que, como le decía inicialmente, hay un material que nosotros construimos y que la vamos a pasar una vez que termine la clase, porque no queremos que se distraigan con el material que se les está suministrando, pero la exposición es básicamente un breve esbozo del material que se les está dando para que ustedes puedan comparar de alguna manera cómo pasar un capítulo bíblico a través de todas estas disciplinas. Y bueno, aquí presentamos primeramente la hermenéutica, ¿ok? Que es una de las disciplinas de estos dos. La hermenéutica es el estudio de la interpretación de textos, especialmente de los textos bíblicos. El libro de Eclesiastés, tradicionalmente atribuido al rey Salomón, es un texto que reflexiona sobre el sentido de la vida, la naturaleza humana y la búsqueda de significado. El capítulo 2 de Eclesiastés se centra en la búsqueda del placer, la sabiduría y la realización personal. Ofrece profundas reflexiones sobre la futilidad de las cosas bajo el sol. Dentro del contexto eclesiastés, tenemos como autor y fecha que tradicionalmente se considera que el autor es Salomón, aunque hay debate sobre su autoría. Se cree que fue escrito en un periodo de reflexión tardía de su vida, probablemente unos 10 siglos antes de Cristo, más o menos. Eh, ya va, hermano, délo ahí. Del género, bueno, contiene elementos de poesía y filosofía. Sabemos que es un libro sapiencial, o sea, es un libro de sabiduría. La temática explora el tema de la vanidad, de la vida, el tiempo, la muerte, el placer y la búsqueda de significados en un mundo que a menudo parece carecer de propósito de alguna manera. Hicimos un análisis, dentro del análisis hermenéutico tenemos como temas principales, seguimos los tres temas principales que de alguna manera están reflejados en este capítulo, y el primero es la vanidad de la vida, que de alguna manera es la repetición de conceptos de vanidad. Realza la futilidad de las actividades humanas sin un propósito divino. El segundo tema es la no lo puedo pronunciar, inevitabilidad de la muerte. Aquí me impactó muchísimo porque de alguna manera dice que es el recordatorio tanto de que el sabio y el mendigo al final tienen el mismo destino, que es la muerte, y enfatiza la necesidad de encontrar sentido de la vida, una vida que trascienda a la existencia terrenal, y eso solamente a través de Dios. Está como tercer punto el placer y el trabajo. Salomón examina el placer y el trabajo como fuentes de satisfacción, pero concluye que Dios que sin Dios son insuficientes. Dentro del contexto cultural, el contexto de Eclesiastés en el Antiguo Oriente, donde el éxito y la riqueza eran vistos como bendiciones de Dios. La aplicación contemporánea es básicamente para qué me sirve esto en la actualidad. De alguna manera es que la obra nos está invitando a nosotros como oyentes a reflexionar sobre el propósito de la vida y cómo pueden encontrar satisfacción genuina en la relación con Dios. El método utilizado para la interpretación de Eclesiastés 2 fue el exegético. Se examinaron los textos en su contexto original, considerando el idioma, el contexto histórico y cultural, entre otros. También están los aplicativos. Se busca aplicar las verdades de textos de la vida contemporánea, invitando a la reflexión sobre la búsqueda de significados en un mundo
que a menudo parece vacío. En la segunda disciplina que nosotros, pastor, se adelantó, mm, váyase a exégesis, ok, un poquito más atrás creo que son dos. Ajá, no, adelante, adelante. Ok, ahí, exégesis, correcto. Bien, la exégesis es un proceso que implica el análisis detallado y la interpretación de un texto bíblico considerando su contexto histórico, cultural y literario. En estos casos, eh, en este caso, realizaremos una breve exégesis, o sea, una microexégesis, diría yo más bien, del capítulo 2 de Eclesiastés, que es un texto rico en reflexión sobre la búsqueda de significados de la vida, el placer, la sabiduría y el trabajo. Debido al tiempo, obviamente tiene que ser muy, muy corta, pues, por supuesto, pero aquí le vamos a dar de alguna manera una esbozada. Bueno, tenemos dentro de la exégesis, tenemos el contexto del texto, que el autor es Salomón, que el contexto histórico es aproximadamente 10 siglos antes de Cristo, que el género es un libro de sapiencia y que es profético y filosófico, ¿ok? Y que todavía estamos en exégesis, el análisis de los versículos por versículos, que es una de las características que tiene la exégesis, poder extraer el análisis de cada versículo. Obviamente nosotros no vamos a hacer todo esto acá, pero en el material que se les va a entregar sí, ¿ok? Pero tratándose los tres temas principales que allí menciona Salomón, de la que habla Salomón, tenemos que en el primer tema, que es la búsqueda de los placeres, que está en Eclesiastés del 1 al 11, en el versículo 1 dice que dije yo en mi corazón, ven ahora, probaré con alegría, gozaré de lo bueno. Bueno, aquí Salomón nos introduce a una búsqueda del placer, expresando su deseo de experimentar la alegría. Tenemos como el segundo punto la comparación entre la sabiduría y la necedad, que eso está entre Eclesiastés 2, del 12 al 17, ¿ok? Y dice en el versículo 12, que trata sobre estos temas, y volví a mirar la sabiduría y la necedad. Aquí Salomón reflexiona sobre la sabiduría y la comparación de la necesidad, buscando entender cuál es mejor. Disculpen que me estoy acomodando. Me voy a caer. Ajá. Tenemos como tercer punto del mismo exégesis, que como el tercer tema que está trabajando allí Salomón, que es de la que nos habla Salomón, es una reflexión sobre el trabajo y la herencia. Hermanos, se adelantó por la homilética que todavía no estamos ahí. Más atrás, quédense en exégesis, hermano, quédense en exégesis, por favor. Ajá. En el tercer tema que Salomón trabaja en el capítulo 2, ¿ok? Están las reflexiones sobre el trabajo y la herencia. Esto está entre el capítulo 2 del 18 al 26. Vamos a trabajar con el versículo 18 que dice, yo aborrecí todo mi trabajo en que había trabajado dejando debajo del sol, perdón. Bueno, y aquí Salomón expresa una frustración por el trabajo, eh, preguntándose sobre el legado que le deja, si valió o no valió la pena. ¿Ok? Ahora sí estamos ahí en el contexto histórico-cultural, ya hemos terminado con la exégesis. Entonces, bueno, exploramos un poco más sobre el contexto histórico-cultural de Eclesiastés y dice que de alguna manera es el libro de Eclesiastés parte del Antiguo Testamento de la Biblia, pertenece a los escritores a escritos sapiensales o de sabiduría, pues, porque sapiencia es en latín sabiduría, y es considerado uno de los textos más filosóficos de la literatura bíblica. Su contexto histórico y cultural se sitúa en un periodo en el cual, perdón,
su contexto histórico y cultural se sitúa en un periodo en el cual los hebreos ya habían sido influenciados por las culturas y filosofías de otros pueblos, disculpen hermano, particularmente por la sabiduría, ya va que no estoy logrando, ¿por dónde me quedé? Ya va hermano. Por la sabiduría egipcia y más tarde por la griega, debido a la expansión del imperio persa y posteriormente del imperio helenístico. Bueno, a continuación se detallará algunos de los aspectos importantes sobre la situación histórica y cultural. Muy interesante esto, porque en el periodo de la escritura y la autoría de Eclesiastés, logramos investigar que aunque tradicionalmente se le ha atribuido al autor, al rey Salomón, debido a que se menciona como el hijo de David y rey de Jerusalén, la mayoría de algunos estudiosos creen que el libro fue escrito mucho después, probablemente en el siglo V y III antes de Cristo. Este periodo, conocido como la post-exílica, o sea, pues, después del exilio, abarca la época posterior al exilio de Babilonia y el regreso de los judíos a Jerusalén, en un tiempo de reconstrucción, de búsqueda de identidad en medio de la influencia cultural extranjera. La influencia cultural y filosófica de Eclesiastés refleja una influencia filosófica extranjera muy importante, y el pensamiento de sabiduría de la época en particular era el escepticismo y el hedonismo. La situación social y económica en la época post-exilio fue una etapa de reconstrucción económica y social en la que la comunidad judía trataba de restablecer su lugar en un entorno incierto, rodeado por potencias extranjeras. Ahora sí, la homilética. Bien, en la homilética y bueno, y ahora, ¿cómo aplicamos la homilética de Eclesiastés 2? Entonces, para aplicar la homilética al capítulo de Eclesiastés, se puede estructurar el mensaje en tres partes. Como ya habíamos mencionado, en el primero, en la introducción, que el hermano hablaba que tenía que ser muy atractiva, que tenía que enganchar la atención de las personas y darle por lo menos un contexto al oyente qué es lo que se va a hablar. Segundo, el desarrollo de los temas principales. En este caso de Eclesiastés 2, pues obviamente vamos a tratar los tres temas que ya expusimos, que ya logramos investigar, que pasó por la hermenéutica y la exegética, ¿ok? Que uno fue la búsqueda del placer y la riqueza, la búsqueda de la sabiduría y la insensatez, y la frustración en el trabajo y la herencia. Por supuesto, tenemos que darle aplicación práctica basadas en evaluar nuestras prioridades, porque esa es la invitación, en buscar el propósito en Dios, que es muy importante, y reflexión sobre el presente y el futuro, que es la enseñanza. Por último, la conclusión de la predicación, que básicamente es un llamado a la vida con propósito en Dios. Y por último, el llamado a la acción a través de la oración. Estos son básicamente el orden de la predicación una vez que ya hemos pasado Eclesiastés por, eh, por las disciplinas antes mencionadas. Bueno, hasta aquí estoy yo con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Quién es el otro? Bueno, yo creo que deben continuar y al final entonces podemos hacer cualquier pregunta o complemento.
Buenas. ¿Cómo están, hermanos? A mí me toca la parte de la predicación, explorando más dos. Y entonces, vamos a ver, ejemplo de la predicación en Eclesiastes 2. Ahora sí, ¿se escucha? Ya. Y bueno, va bien. Ah, bueno, ahora sí. En la búsqueda del verdadero propósito, en reflexión en Eclesiastes 2, Eclesiastes 2 nos enfrenta a una de las preguntas más fundamentales de la vida. ¿Dónde se encuentra el verdadero propósito y significado? En este capítulo, básicamente, podemos ver que el autor tradicionalmente atribuido por el rey Salomón, presenta su experiencia en la que buscó el sentido en el placer, en la sabiduría y en el trabajo, solo para encontrarse con una conclusión desafiante. Todo sin Dios es vanidad, básicamente, que todo sin Dios es pura vanidad. Esta predicación nos invita a profundizar en las enseñanzas de este capítulo y aplicarlas a nuestra vida en el día de hoy. Entonces vamos con la enseñanza. La primera parte, introducción. Una vida en la búsqueda constante. La naturaleza humana nos impulsa a buscar constantemente algo que llene nuestro interior. La sociedad actual nos ofrece numerosos caminos hacia la felicidad, la riqueza, el éxito, los placeres, los logros. Pero sin embargo, como lo expresa Salomón, la vida sin Dios se convierte en un ciclo vacío. Un correteo en el viento, como dice Eclesiastés 2:11. Entonces, al reflexionar sobre este capítulo, preguntémonos, ¿dónde estoy buscando mi propósito? ¿Cuáles son los objetivos y los deseos que impulsan mi vida? Ahora vamos a ver explorando la estructura de Eclesiastés 2, los temas. Para entender mejor el mensaje, vamos a examinar la estructura de Eclesiastés 2, que se divide en tres búsquedas o tres experimentos de Salomón, como aparece en la presentación, en la enseñanza 1, 2, 3. Vamos con la enseñanza 1, que en los versículos del 1 al 11, la búsqueda de los placeres y riquezas, Salomón se embarca en una búsqueda exhaustiva de los placeres materiales y sensoriales. Dice en el versículo 1, ven ahora, te probaré con placer, goza del bien. Y en su experimento no se priva de nada, se rodea de lujos, jardines hermosos, servidumbre, música, banquetes. Llega una acumulación de riquezas que lo ponen por encima de cualquier persona de su época. Y a la final de todo esto, ¿qué encuentra? Una conclusión amarga. He aquí, todo era vanidad y aflicción del espíritu, dice el versículo 11. Aquí vemos un ejemplo poderoso que el éxito, la fama y el placer, por muy atractivos que sean, dejan el corazón humano vacío. Cuando no están acompañados de un propósito eterno, este mundo nos presenta un modelo de la felicidad, basado en la acumulación de cosas. Pero sin embargo, cuando el corazón está desconectado de Dios, ni siquiera las mayores posesiones pueden llenarlo. En la parte 2, los versículos del 12 al 17, la búsqueda en la sabiduría y en la insensatez. Después de los placeres, Salomón explora el valor de la sabiduría en la comparación de la insensatez. Reconoce que la sabiduría es preferiblemente la locura, pues el sabio tiene sus ojos en la cabeza, pero el necio anda en las tinieblas, dice el versículo 14. A pesar de esto, descubre algo desconcertante. Tanto el sabio como el insensato comparten el mismo destino final que es la muerte. ¿Por qué, pues, he trabajado en gran manera para hacerme más sabio? Se pregunta Salomón en el versículo 15. Aquí Salomón expresa una verdad incómoda sobre la fragilidad de la vida humana y lo transitorio de nuestros logros. En la actualidad podríamos sentirnos tentados a creer que el conocimiento es el estatus social que puede darnos seguridad o sentido. Pero en este caso, Eclesiastés nos advierte que todo esto a la final es limitado.
La sabiduría terrenal, por muy útil que sea, no garantiza una vida de propósito eterno. ¿Cuántas personas usted conoce que se esmeraron por tener una carrera universitaria para mejorar su estatus económico y social y que luego por la crisis económica de su país debieron emigrar y luego no pudieron ejercer sus carreras? ¿Cuántas personas se afanan por la adquisición de conocimiento, dejando a un lado la familia, amigos, para luego quedar solos? No se trata de estudiar, sino ser equilibrados, entendiendo que la sabiduría verdadera y eterna viene de Dios y que en él debe estar nuestra confianza. En la parte 3, que son los versículos 18 al 23, la frustración en el trabajo y la herencia. Después de buscar el placer en la sabiduría, Salomón reflexiona sobre el trabajo. Trabaja arduamente, acumula bienes y realiza grandes proyectos, pero se da cuenta de que al morir, todo lo que ha logrado y adquirido pasará a manos de otros, y estos otros pueden ser prudentes o necios, alguien que quizás no valorará el sacrificio o el esfuerzo invertido en él. Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Versículo 18, dice Salomón. Y así encontramos otra conclusión que desafía nuestra cultura actual, que a menudo nos define por el éxito laboral y el estatus profesional. La verdad es que en el trabajo, por muy satisfactorio que sea, no se puede dar un propósito trascendental a nuestra vida. La verdadera satisfacción no viene del logro, sino de reconocer la bendición y la provisión de Dios en cada parte de nuestra vida. Por ejemplo, la situación actual de Venezuela, tanta gente afanada por tener grandes y lujosas casas, y hoy están en abandono o casi vacías por el éxodo de población. ¿De qué sirvió tanto afán de las personas ¿De qué sirvió tanto afán de las personas lujosas si hoy están las casas en abandono y devaluadas? Y no significa y no significa que decidimos vivir en calidad de vida, sino que debemos tener tanto afán por las cosas, sino en gozarnos de nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante. Y en conclusión de Salomón, Dios es la fuente de toda satisfacción en el versículo 24 y 26. Finalmente, en esos mismos versículos, vemos la conclusión provisional de Salomón. No hay cosa mejor para el hombre que comer y beber, que en su alma se alegre en su trabajo. Esto parece una conclusión muy simple, pero encierra una verdad muy profunda. La verdadera satisfacción en el trabajo, en el que disfrute la vida, no proviene del logro, sino de que entender que todo, pero todo es un regalo de Dios. Salomón nos muestra que el verdadero gozo no se encuentra en la cantidad de nuestras posesiones o logros, sino vivir cada día reconociendo la mano de Dios en nuestras vidas. Solo cuando nos damos cuenta que Él es la única fuente de todo lo bueno y el propósito de nuestra existencia, podemos experimentar la paz y la satisfacción que tanto buscamos. Sí, pero en estos versículos finales se resalta que la verdadera alegría se encuentra en el disfrute de los dones de Dios. En este concepto, alinea con la teología bíblica del gozo de Dios y la satisfacción en su provisión, dice Filipenses 4, 11 al 13. Aplicación práctica, evaluando nuestra búsqueda como propósito. ¿Dónde estamos buscando nuestra satisfacción? ¿Qué deseos motivan nuestras acciones? Eclesiastés nos invita a redirigir nuestra mirada hacia Dios, a recordar que solo en Él encontramos plenitud y propósito verdadero. Esto puede significar que necesitamos evaluar nuestras prioridades, enfocándonos en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en el lugar de perseguir solo los objetivos terrenales. Imaginémonos una persona que ha alcanzado el éxito en todos los aspectos posibles de la sociedad. Una gran carrera, bienes materiales, incluso influencia y fama, perdón. Sin embargo, sin Dios, estos logros se vuelven huecos y pasajeros. Es un recordatorio para que nosotros de que sin ninguna relación con el Creador, nuestras
posesiones y logros serán en la última instancia temporales e insuficientes. Y la aplicación personal para encontrar satisfacción en las cosas simples, en la familia, en el trabajo, los amigos, en la comunidad de fe, es un regalo de Dios. Esta satisfacción no se basa en la cantidad, sino en la gratitud que cultivamos al reconocer la mano de Dios en cada detalle. Conclusión de la predicación. Un llamado a la vida con propósito de Dios. Eclesiastés 2 nos enseña que las búsquedas humanas sin Dios no pueden llenar el vacío del alma. Nos invita a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, reconociendo que Él es la verdadera fuente de nuestros propósitos, satisfacción y paz. Cuando aprendemos a ver nuestros logros y bendiciones como dones de Dios, nuestra perspectiva cambia. El correteo del viento se convierte en una vida guiada por un propósito eterno. Hoy cada uno de nosotros es invitado a dejar al lado las búsquedas vanas y a encontrar la verdadera satisfacción en una relación profunda y sincera que Dios. Al hacerlo descubrimos que incluso las cosas simples hay una paz y gozo que nada en este mundo puede ofrecer. Y para añadir, hay un versículo en la Biblia que dice que buscad primeramente el reino de Dios y todos los demás será añadido. Entonces hay que saber que nosotros tenemos que buscar una vida sincera y relación profunda y sincera con Dios. Muchas gracias. Este, Hay que hacer un llamado también a la oración. Voy a orar por, la clase que tuvimos hoy. Eh, bueno, gracias Señor por este día, por esta clase que me permitiste y a mí y a mis hermanos. Este, este, que también pudimos aprender muchas cosas hoy. También quiero pedirte un llamado a la oración para todos esos hermanos que necesitan cada vez más de ti, Señor, y un cambio de vida sincero hacia los hermanos, no aferrándose a cosas materiales, sino buscándote más de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias a ti somos lo que somos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias hermano. Qué bueno. Hoy hemos visto el ejemplo del método de estudio bíblico, del estudio en base bíblico y ahora cómo preparar un mensaje bíblico. Y bueno, ha sido muy edificante escuchar al pastor Giovanni, a la hermana Patricia y hasta la predicación de Aimán. Entonces ha sido una gran bendición y gracias a Dios que esto queda grabado y esperamos tener también las diapositivas que ustedes tienen para pasarlas al grupo de MINS Hermenéutica y así, bueno, espero que este curso haya sido de bastante aprovechamiento para todos. Si alguien quiere preguntar o hacer alguna complementación, puede hacerlo. Bueno, yo quiero tener es un comentario, de verdad que casi me arrepiento otra vez con el imán. Imán, te felicito, muy bueno, de verdad. Y hermana Patricia, déjeme decirle, yo quiero hacer el comentario. Yo cuando ella me pasó el material, yo le dije, hermana, de verdad, yo voy a decir, yo soy muy pragmático, yo soy muy práctico en el sentido de que ese material, con eso yo doy 2 meses, doy estudio, pero está muy bueno, de verdad. Lo felicito, excelente. Okay. Ah, Pastor Isaac, ya por lo menos yo le pasé ya todo el bosquejo, o sea, las presentaciones las tiene ya su privado. Sí. Pero bueno, Gracias, hermano. Gracias por su reconocimiento. De verdad que ha sido un placer también trabajar con usted. Unas plantillas tan hermosas. Bueno, si yo les voy a pasar el material, no se las quise pasar antes para que no se entretuvieran mientras escuchaban la exposición, no se entretuvieran con la revisión del material. Entonces, es un material que básicamente antes, durante y después de la predicación. Y son alrededor de unas 80 páginas, creo, y se los voy a pasar por el WhatsApp, ¿ok? Y también las plantillas, por favor, páselas también. Sí, yo pasé las plantillas ya, la que recibí del pastor Giovanni.
puse en el mix hermenéutico. Ok, ¿alguien más quiere participar? ¿Quiere preguntar o quiere complementar? ¿Quiere decir algo? Puede hacerlo. Alguien está con el micrófono abierto. Mm. Bueno, ese material les va a servir para que, lo bueno es que van a poder diferenciar cuando un capítulo pasa de una disciplina a otra y cómo se relacionan todos a la vez. Porque ciertamente cuando hay una hermenéutica, nos está aplicando hermenéutica, tiene que también estudiarse el contexto histórico. Cuando se está estudiando con exegética también, cuando se está estudiando con exegética es versículo por versículo. La hermenéutica dependiendo también es un poco más general, un poco engloba más cosas. Y yo pienso que todas de alguna manera se complementan, se relacionan la una con la otra, pues, o sea, todas esas disciplinas de alguna manera enriquecen la investigación que se está realizando sobre un capítulo. Obviamente aquí tiene que ver mucho sobre el razonamiento personal que hace el predicador al momento de analizar cómo logra concatenar cada una de las ideas, relacionarlas, establecer críticas, investigar qué dicen otros autores. Realmente es un trabajo que si uno quiere hacer un estudio profundo de un capítulo, obviamente es un trabajo que es bastante largo y agotador. Eh, pero vale la pena y bueno, es sumamente enriquecedor. El antes, el durante y el después, porque el fruto de todo ese trabajo básicamente es la predicación, que básicamente ya es la exposición de todo ese trabajo arduo, de todo ese trabajo previo, es la predicación. Pero el mayor fruto es ganar almas para el Señor y que las personas puedan reflexionar sobre nuestra predicación y puedan cambiar su vida, un cambio de mentalidad, va a ser también un cambio de conducta. Y ese es nuestro propósito, con toda la humildad del mundo y pidiéndole siempre al Señor que sea Él el que controle y el que dirija nuestra predicación. Así quería decir algo, eh, cuando nosotros investigamos, nosotros vamos a ver diferentes posiciones. Y en la parte doctrinal o el estudio doctrinal es interesante porque nos ayuda a ver cuál ha sido la posición de la iglesia sobre el texto, sobre el libro. Este, y eso es determinante también para el análisis que nosotros vamos a hacer. Porque si bien es cierto, algunos estudiosos han presentado como el autor de Eclesiastés o un autor después de el exilio, entonces, esa no ha sido la aceptación general de la iglesia. O sea, la aceptación general ha sido, aunque no está de una manera totalmente clara, ¿verdad? Ha sido que el autor es Salomón y no otro, ¿ve? Entonces, si nosotros aceptamos o nos inclinamos por la idea de que el autor del libro fue una persona que escribió después de los que regresaron de Babilonia después del exilio, entonces eso afecta lo que es el contexto cultural, lo que es el contexto histórico, porque una cosa era la cultura que había en el tiempo de Salomón y otra cosa era la cultura que había en el tiempo después que la gente regresó de Babilonia. Entonces, son dos contextos totalmente diferentes. Entonces, la posición que nosotros asumamos del autor, entonces eso va a afectar
lo que va a ser el trasfondo histórico, cultural y todo en el estudio que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Porque Salomón vivió en el año 900 y tanto, imagínense, y el post-exilio, entonces en los años 400 530 póngale, entonces es una diferencia de 500 años. Entonces, los contextos son totalmente diferentes. ¿Ok?